Nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en Piso Fernando Filgueira, experto en educación, vinculado desde un comienzo a EDUI 21, responsable del Observatorio COVID-19 y bueno, con una larguísima trayectoria en lo que tiene que ver con la enseñanza y la educación. Fernando, bienvenido, buenas noches. Es un gusto, Miguel, estar acá. ¿Enseñanza o educación? Bueno, no, las dos cosas, Las dos cosas, sí, las dos cosas son importantes. Los términos se usan a veces intercambiadamente, pero en verdad, digo, mi trabajo fundamental es en temas de estratificación social, estructura social, pobreza, desigualdad, dentro de lo cual aparecen las políticas públicas como la educativa, la de salud, la de seguridad social, etc. Y en ese trabajo, ¿en qué consiste esta plataforma que se ha conocido públicamente, Observatorio COVID-19? ¿Qué trabajos se están haciendo allí? Esto es... ¿En qué órbita funciona primero? ¿Dónde está? La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, nos solicita en un momento a un equipo que se constituye como la unidad de métodos y acceso a datos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, a ver si podíamos avanzar en proporcionar un conjunto de recursos, información, sistemas de indicadores, análisis, y disponibilizarlos para la comunidad académica, para los tomadores de decisión, para la prensa y para la opinión pública en general. Y nace allí esta iniciativa que con un equipo que integran Nicolás Schmidt, Fabricio Carneiro, Jimena Pandolfi, se constituye y dice, bueno, avancemos en, primero, consolidar un observatorio COVID-19 que no es solo la parte epidemiológica, es decir, tiene un conjunto de datos referidos a la evolución de la epidemia en Uruguay y a la evolución comparada con el mundo, a partir de integrar bases de datos diversas, pero tiene otro capítulo que es más bien un capítulo propio para la Facultad de Ciencias Sociales, como un mapa de la vulnerabilidad social, para entender un poco un shock de esta magnitud sobre qué partes de la estructura social afecta más. Y a ello le suma luego algunos otros recursos. Documentos de análisis que se vienen produciendo en toda la Universidad de la República y en el sistema académico en general, como por ejemplo los excelentes documentos que viene produciendo el Instituto de Economía, ¿sí? En torno a reflexiones sobre las prestaciones sociales que se están dando, los desafíos que se plantean en términos de pérdida de ingresos, y una linkoteca divertida en donde uno puede ahí vincularse a muchos links, muchos vínculos que nos ofrecen recursos de todo tipo, de la pandemia, de la epidemia, más documentos nacionales, regionales e internacionales que reflexionan sobre los desafíos económicos y sociales, así como metodológicos de la pandemia. Estoy sorprendido, además, gratamente sorprendido, y vos como un integrante de la academia y sobre todo de la UDELAR me dirás, bueno, eso somos nosotros, lo que pasa que a veces ustedes los periodistas no nos visualizan. La universidad ha demostrado con creces una cantidad de cuestiones en estas horas. Yo he dicho sin olfato puro, y frente a un sociólogo es un pecado capital, que lo único que crece casi que en el mundo como una evidencia fácilmente confirmable es la desigualdad. Las conclusiones a las que ustedes van llegando en el día a día, ¿hacia dónde apuntan? Cuando en materia social intentamos observar un poco cómo Uruguay enfrenta la crisis y cómo está parado frente a la crisis, intentamos, y allí lo pueden ver, lo pueden bajar en el sitio, intentamos producir un conjunto de información que mira el largo plazo, el más corto o reciente plazo y un poco para adelante algunos desafíos que podemos tener. Lo que vos decís efectivamente es cierto en el mundo, es decir, en el mundo ha habido un proceso de incremento muy notorio de la desigualdad desde los años 90 en adelante. Ahora bien, en Uruguay cuando miramos el largo plazo hay un elemento importante a destacar, surge en el observatorio, está claro, y es que el país, los últimos 15, 20 años a veces, es decir, no hay por qué poner una fecha exacta, pero construye un conjunto de fortalezas que no son menores y que le permiten pararse frente a la pandemia y frente a la estrategia epidemiológica que hay que asumir frente a la pandemia de una forma bastante mejor que lo que pudiera haber hecho si esto hubiera sucedido en un pasado no tan lejano. En materia de protección de seguridad social, un incremento notorio del aporte a la seguridad social, en materia de incremento de las contribuciones, las transferencias no contributivas, de llegar a los sectores más vulnerables con un conjunto de transferencias como las asignaciones familiares o la tarjeta alimentaria. No sé si vieron ya que
se hace el anuncio nuevamente de que se duplican nuevamente las asignaciones y la tarjeta, Sí, sí. pero estas son herramientas que construimos con un descenso importante de la pobreza y con una disminución muy importante de las necesidades básicas insatisfechas, que miran más los recursos del hogar y la infraestructura del hogar. Imaginémonos un contexto de confinamiento, parcial o total, en un contexto en donde uno tiene 15 o 20% de situación de necesidades básicas insatisfechas versus un contexto del 4%. Ahora ese es el largo plazo. En el plazo más reciente, efectivamente, hay una parte baja del ciclo en donde muchos logros que se habían generado en materia de desempleo, de empleo, de tasas de empleo, etcétera, se mesetean o incluso se deterioran un poco en los últimos 3-4 años. Entonces allí, efectivamente, Uruguay viene en la parte baja del ciclo a enfrentar esta parte de este proceso de pandemia. Más fuerte que en otras décadas, pero bajando. Es claramente mejor que si uno mira 20 años atrás, pero es muy diferente agarrar en el ciclo alcista que en el ciclo de baja, y eso obviamente tiene un impacto. Y luego intentamos, y estamos todavía trabajando en ello, no todos los materiales aún están colgados, este es un sitio vivo, va cambiando, ¿verdad? Sí, obviamente. Observando justamente el conjunto de acciones que se han venido tomando para enfrentar estas situaciones de vulnerabilidad social. Y bueno, allí el listado de las diferentes acciones que tienen que ver con el seguro de desempleo y su flexibilización, las dos modalidades de flexibilización que se dieron, las asignaciones familiares, las tarjetas alimentarias, el pago a través del teléfono de una canasta básica, otros sistemas de entrega en forma ya de canastas alimentarias y no de dinero. Lo que se ha hecho con respecto a los trabajadores monotributistas, de un pago y un apoyo, más el apoyo a las empresas, que constituyen un conjunto de acciones importantes y necesarias, y que lo que procuramos en este sitio es ir viendo en qué medida cubren 4 criterios claves. A ver, y redondeame ahí. Cobertura, cubrir realmente a los vulnerables de tal manera de que cuando pidamos nuevamente confinamiento lo podamos hacer porque tenemos esa espalda social que habíamos construido en el pasado y que no la tenemos que gastar ahora. Suficiencia, los montos tienen que ser suficientes para poder parar la olla, ¿sí? Los servicios de infraestructura básicos de electricidad tienen que estar garantizados. Timing, ¿cuándo lo hacemos? Porque no es lo mismo hacerlo un mes después de que uno pide y exhorta, la gente o hacerlo come hoy, antes, no mañana. Claro. Y periodo de tiempo. Y esto es muy importante, este último, porque sabemos que los efectos de la pandemia en Uruguay, con el buen desempeño que ha tenido el país hasta ahora en el control de la pandemia, igual no se agotan en estos 2 o 3 meses. Persisten por impactos económicos, por impactos sociales y por el impacto global que todas las economías están teniendo y que tendrán sobre el Uruguay. Para respuestas más breves, sería imperdonable que yo no te preguntara si están dadas las condiciones para reiniciar las clases o cómo estás viendo lo que se ha hecho en este aspecto. A ver, obviamente EDUI 21 ha estado viendo esta circunstancia y ha participado en diferentes foros e intercambios. Y yo creo que hay un acuerdo general, por lo menos entre un conjunto amplio de académicos, técnicos y también de las autoridades y de los actores de la educación, de que el retorno a la presencialidad es necesario. Por varias razones. Por razones que tienen que ver, obviamente, con lo pedagógico, con lo didáctico, y por razones también que tienen que ver con los cuidados y con la función social que cumple la escuela y que cumplen los centros educativos. Lo importante acá, y todos estamos ahí, es los protocolos, los ritmos, las garantías que podamos proporcionar para que esto se produzca de tal manera de que paulatinamente logremos esa recuperación de este componente clave de presencialidad sin perder lo ganado hasta este momento en lo que tiene que ver con una pandemia, una epidemia que los datos del observatorio muestran viene controlada en términos generales, más allá de los casos ahora que aparecen en la frontera. Con respecto a la región, y a la región, cuando hablo de la región no hablo de los vecinos, sino hablo de toda Latinoamérica, y vuelvo al capítulo inicial, a todo lo que hicimos en esta entrevista. ¿Uruguay dónde está parado? Y Uruguay, lo que muestran los datos del observatorio, ahí comparados divertidos, es Uruguay en América del Sur está posicionado con las tasas más bajas de incremento de casos diarios, con una tasa de letalidad baja, no la más baja, pero claro, captura también en forma razonable, con una razón de tests a casos identificados muy buena, esto es muy baja,
Es decir, estamos haciendo suficientes tests y los tests que hacemos capturan adecuadamente los casos sospechosos. Eso no quita que hay que hacer un esfuerzo aún mayor. Sí, que puede haber mucho asintomático por ahí. Y lo que uno ve, eso es en América del Sur. El otro país que está teniendo un desempeño también de destaque es Paraguay. De hecho, si uno mira las curvas, con menos testeo, pero también se comporta de una forma similar. Y el otro país latinoamericano es Costa Rica. ¿Sí? Luego, lo que vemos son curvas exponenciales en Brasil, en Perú, en menor medida en Chile, aunque parece exponencial, pero tiene una capacidad de testeo muy grande Chile. Las muertes también están aumentando. Problemas, ¿no? En Ecuador, que ha sido muy complejo. Bolivia se mantiene un poco más estable, pero empieza a tener un incremento marcado. Y Argentina, si uno mira, una cosa que quiero recordarles a los oyentes, a quienes nos están viendo, es que este sitio se actualiza todos los días. Es decir, los datos, que uno los puede ver todos los días. Y uno en Argentina lo ve claramente, ¿no? Uno ve que venía manteniendo una pauta muy similar a Uruguay, de otra magnitud, pero por tamaño de país, pero la curva empieza a exponencializarse. Es decir, empieza a tener ese momento de inflexión para arriba que hay que ver con qué mecanismos puede o no controlar. ¿Dónde se ve esto en Internet? Esto se puede ver si uno pone en Google directamente, pone UMAD COVID, va a aparecer una noticia, porque la dirección es más compleja porque todavía no tenemos la dirección general, pero poniendo UMAD COVID Uruguay o UMAD COVID, ahí aparece. Va a aparecer, porque UMAD es Unidad de Métodos y Acceso a Datos, COVID, ahí aparece, cliquean y tienen un conjunto de pestañas en donde pueden no solo mirar los datos, sino también bajar las bases de datos, para cualquier investigador que sobre esas bases de datos, sea la encuesta de hogares procesada con las nuevas variables construidas, sea el conjunto de datos epidemiológicos integrados que integra datos internacionales con datos del SINAE, allí pueden bajarla y procesarla y hacer a su antojo los análisis que les parezca. Fernando, muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes.